Oaxaca, 1928. El polvo, el calor, el zumbido constante de los insectos. La vida de Matilde era una batalla diaria. 6 hijos, cuerpos en crecimiento, siempre hambrientos. Su esposo se había ido hacía 2 años, arrebatado por una fiebre que barrió el pueblo como un ladrón en la noche, dejando solo dolor y una deuda aplastante. Don Anselmo. Su nombre era una maldición susurrada en las sombras. Era dueño de la mitad de la tierra, de todo el ingenio azucarero y de la pequeña y ruinosa casa de adobe de Matilde. El aviso de desalojo, seco y oficial, reposaba bajo un plato desconchado en su mesa, un recordatorio constante del desastre inminente. Él había gruñido, sus ojos como obsidiana pulida, desprovistos de misericordia. Si no paga, se va, y sus mocosos también. Matilde se ajustó el rebozo alrededor de los hombros. Sus hilos descoloridos ofrecían poco consuelo contra el frío de la mañana. Otro día, otra búsqueda de sustento. Sus hijos, desde la pequeña Carlota hasta el adolescente Miguel, se revolvían en sus petates de paja, sus delgadas figuras silueteadas por la primera luz que se filtraba por la entrada. Su hambre era una bestia devoradora en su propio estómago, un dolor que sentía con más intensidad que el suyo propio. No podía soportar ver sus ojos esperanzados volverse a decepción una vez más. Hoy, algo se sentía diferente. Una extraña inquietud, quizás, o una premonición desesperada. La reciente tormenta había azotado durante 2 días, castigando la costa con una furia que Matilde no había visto en años. Podría haber traído algo, cualquier cosa, a los tramos de playa descuidados, lejos del bullicioso mercado donde solía buscar sobras o trabajos ocasionales. Decidió caminar hacia las caletas solitarias, donde las rocas irregulares se encontraban con el vasto e impredecible océano. Era un viaje largo, pero ¿qué otra opción tenía? El sol subió más, azotando el camino polvoriento. El aire salado llenó sus pulmones, un fuerte contraste con el olor rancio de la pobreza que se aferraba a su hogar. Sus sandalias levantaban arena y guijarros con cada paso cansado. Después de lo que pareció una eternidad, el camino se abrió a un tramo de playa salvaje e indómito. Y allí estaba, una aparición. Destacándose contra el horizonte, imposiblemente grandioso y completamente fuera de lugar, había un yate. No un barco de pesca, no una simple embarcación, sino un majestuoso y reluciente gigante blanco, su mástil partido como una rama seca, escorado pesadamente de lado, como si se rindiera a las poderosas olas que lo habían arrastrado a la orilla. Parecía un sueño, o un espejismo nacido de su desesperada hambre. Matilde parpadeó, frotándose los ojos, pero la visión permaneció. Una embarcación de lujo, opulenta más allá de todo lo que ella había visto, abandonada. Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar del calor. ¿Quién abandonaría semejante tesoro? ¿Qué tormenta podría haber causado tal destrucción y no haber dejado tripulación ni rastro de vida? El miedo se mezcló con una creciente sensación de oportunidad. Sus hijos, el hambre de sus hijos, tenía que investigar. Con manos temblorosas, Matilde se apretó la falda y comenzó a abrirse paso por la arena mojada y los escombros dispersos. El yate era inmenso de cerca, su madera pulida y accesorios de latón ahora marcados por la ira del mar. Una pasarela, milagrosamente aún intacta pero apenas colgando, ofrecía un camino precario a la cubierta. Ella dudó, su corazón latiendo un ritmo frenético contra sus costillas. ¿Qué peligros acechaban dentro? Pero el pensamiento del rostro delgado de Carlota, de los ojos hundidos de Miguel, la impulsó hacia adelante. Seguridad, comida, para ellos. Subió a la cubierta, la madera sorprendentemente sólida bajo su peso. Un silencio profundo envolvió la embarcación, roto solo por el lejano estruendo de las olas y el lúgubre graznido de las gaviotas. El aire estaba espeso con el olor a sal, madera húmeda y algo más, un débil regusto metálico. Sus ojos recorrieron la cubierta, sin encontrar a nadie. Las puertas de las cabinas se abrían, revelando destellos de lujosos interiores, ahora en desorden. Su estómago gruñó, un doloroso recordatorio de su propósito. Comenzó su búsqueda sistemáticamente, moviéndose por el salón principal. Para su asombro, la cocina del barco estaba notablemente preservada. Latas de atún, sacos de arroz, frijoles secos, frutas en conserva e incluso botellas de vino yacían dispersos, pero en su mayoría intactos. Un verdadero festín,
suficiente para alimentar a su familia durante semanas, quizás meses. Se le cortó la respiración. Esto era un milagro. Impulsada por una extraña mezcla de alivio y creciente aprensión, Matilde se adentró más en el yate. Una cabina, más grande que las demás, parecía ser la suite del propietario. Era una escena de caos, cojines volcados, papeles esparcidos por el suelo y un pesado cofre de madera abierto, su contenido derramado. Y allí, desplomado contra un sillón de terciopelo, yacía un hombre. Su ropa era cara, pero su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos y sin ver. Una mancha oscura florecía en su inmaculada camisa blanca. Era rico, claramente. Y claramente ya no estaba entre los vivos. Un pequeño libro encuadernado en cuero se había caído de su mano. Matilde, con las manos temblorosas, lo recogió. Era un diario, sus páginas llenas de escritura elegante. Mientras lo hojeaba, un nombre le saltó a la vista, escrito repetidamente, subrayado, casi escupido en la página: Anselmo. Las entradas hablaban de traición, de una fortuna robada, de un hombre arruinado por la codicia ajena. Don Anselmo, su don Anselmo. El mismo nombre, la misma maldad. La sangre se le heló. Debajo del montón de papeles y ropa en el cofre, algo centelleó. Matilde metió la mano, sus dedos rodeando una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro, una cascada de joyas se derramó en su palma. Rubíes brillantes, esmeraldas, diamantes, una fortuna. Sus ojos se abrieron, su mente acelerada. Esto era más que comida. Esto era libertad, pero una libertad peligrosa, conectada a un hombre muerto y al nombre que acechaba sus pesadillas. Las joyas resbalaban entre los dedos de Matilde, una lluvia de colores intensos que atrapaban la poca luz que se filtraba en la cabina. Rubíes, esmeraldas, diamantes. No era un sueño. La crudeza del metal y las gemas en su palma lo confirmaba. Aquella era una fortuna que nunca en su vida imaginó ver, mucho menos tocar. Su mente, habituada a la escasez y la lucha diaria, pugnaba por comprender la magnitud de lo que tenía. No era pan, ni un techo seguro, ni la promesa de un día sin hambre. Era mucho más. Era la posibilidad de una vida entera sin miedo para sus 6 hijos. Pero la alegría, si es que se le podía llamar así a esa mezcla vertiginosa de esperanza y pánico, fue efímera. Sus ojos se posaron de nuevo en el cadáver del hombre, inmóvil en el suelo, y en el diario que aún apretaba en su mano inerte. La libertad, el tesoro, estaban entrelazados con un misterio mortal y, lo que era peor, con el nombre que la perseguía: Anselmo, la misma figura ominosa que amenazaba con arrebatarle lo último que le quedaba, su humilde hogar. Un escalofrío helado, más allá del que producía la brisa marina, recorrió su espalda. Esto no era un regalo del cielo sin precio. Esto tenía un peso, una historia oscura. Tenía que pensar, tenía que ser rápida. Sus hijos dependían de cada una de sus decisiones. Con manos temblorosas pero firmes, Matilde se acercó al hombre muerto. La expresión de su rostro, a pesar de la rigidez, parecía reflejar una última sorpresa, o quizás una traición. Lentamente, con un respeto que no sentía por el hombre sino por el objeto, Matilde liberó el diario de su agarre. Las tapas de cuero estaban mojadas, la tinta de algunas páginas corría ligeramente, pero la letra, precisa y elegante, era legible. Deslizó el diario entre sus ropas, ocultándolo cerca de su pecho, sintiendo el latido de su propio corazón acelerado contra el objeto. Era su única arma, el contrapeso a esta riqueza peligrosa. Afuera, el tiempo había empeorado drásticamente. El viento aullaba como una bestia herida, haciendo crujir la estructura de madera y metal del yate. Las olas golpeaban el casco con una fuerza cada vez mayor, enviando un rocío salado que salpicaba las escotillas. La barca se mecía con violencia, un vaivén que amenazaba con lanzarla contra las rocas o arrastrarla mar adentro. Una tormenta se estaba desatando sobre la costa oaxaqueña, y Matilde sabía que no tendría mucho tiempo. El yate no era un lugar seguro, y sus hijos, sus pequeños, la esperaban famélicos en la orilla, al amparo de una cueva. Tenía que cargar con la comida. Era lo más urgente. Había encontrado suficiente para varios días, quizás semanas, escondida en compartimentos de la cocina y la despensa. Con la ayuda de un viejo saco de lona que encontró en un almacén del barco, Matilde empezó a llenar sus nuevas provisiones.
latas de sardinas, galletas marineras, fruta en conserva, sacos de arroz y frijoles, e incluso algunas botellas de agua dulce. Cada artículo era un tesoro en sí mismo, un salvavidas que no sabía cuánto duraría. Mientras trabajaba, su mirada se posaba una y otra vez en las joyas. Eran ligeras, pero su valor era incalculable. Demasiado valiosas para dejarlas, demasiado peligrosas para simplemente guardarlas. Las envolvió cuidadosamente en un pañuelo de seda que también encontró a bordo, luego las ató a su cintura, sintiendo el frío de los metales y las piedras contra su piel. Era como llevar un peso invisible pero abrumador. De repente, un sonido, no el del viento ni las olas, un sonido de motores, un motor de barco, y luego voces, hombres, voces graves, conocidas. Matilde se paralizó, el saco de comida a medio llenar a sus pies. Su corazón se encogió. ¿Quién podía ser? El mar había devuelto a otros. El pánico la asaltó. Se arrastró sigilosamente hasta una de las pequeñas ventanas del camarote, apenas lo suficiente para ver sin ser vista. Un bote pequeño, de motor ruidoso, se acercaba al yate, y en él, inconfundible, la figura corpulenta y la voz de trueno de don Anselmo. Un grito silencioso escapó de los labios de Matilde. Anselmo, el mismo hombre que la tenía en la mira, el nombre del diario, el depredador. ¿Qué hacía él aquí? ¿Buscaba este yate? ¿Buscaba al hombre muerto? ¿Buscaba las joyas? Matilde reaccionó con una rapidez que ni ella misma sabía que poseía. Abandonó el saco de comida por un instante. Su prioridad ahora era la supervivencia. Tenía que esconderse. Y rápido. El yate era grande, con muchos rincones y recovecos. Se deslizó por un pasillo estrecho que conducía a una pequeña bodega de vinos. Era oscuro, polvoriento y olía a humedad, pero ofrecía un escondite. Se agazapó entre barricas vacías y cajas de madera, apretando el diario y las joyas contra su cuerpo. Podía oír los golpes de las botas en la cubierta, las voces acercándose. «Anselmo, míralo, es el yate del viejo Vargas», gritó una voz áspera. «Maldita sea, ¿qué hace aquí esta chatarra?» «Y de Vargas, el muy idiota me debía mucho dinero», respondió la voz gruesa de don Anselmo, cargada de ira. Sus pasos retumbaron por la cubierta y luego bajaron las escaleras. Matilde contuvo la respiración. Sus músculos se tensaron, cada fibra de su ser en alerta máxima. Podía escuchar sus movimientos, sus maldiciones. Estaban buscando algo, a alguien. Oyó un grito de asombro y luego la voz de Anselmo, grave y llena de una furia contenida. «Maldita sea, está muerto. El viejo Vargas está muerto». Hubo un silencio tenso y luego la voz de uno de los hombres. «Don Anselmo, el pecho. Parece que tuvo un infarto. Pero ¿quién le registró? Buscad, revisad cada rincón de este barco». El viejo Vargas era un avaro y un desconfiado. Siempre llevaba sus cuentas consigo o las escondía bien. Debía tener algo aquí, y sé que tenía ese cofre con sus caprichos de niña, bramó Anselmo. Los pasos se acercaban y se alejaban, registrando cada rincón. Matilde se encogió más, sintiendo el frío del sudor en su frente. Su corazón latía tan fuerte que creyó que la escucharían. Oyó ruidos de cosas siendo tiradas, cajones abiertos y cerrados con violencia. Luego, un grito de frustración. «El cofre está abierto y vacío, don Anselmo. Alguien se ha llevado todo». Un silencio pesado. La ira de Anselmo era casi tangible. «Vacío. No puede ser. Ese viejo loco tenía una fortuna en ese cofre. Rubíes, diamantes, una joya que le robó a una condesa. Estaba todo aquí. Alguien se nos ha adelantado. Tiene que estar cerca. Nadie pudo haber huido en esta tormenta». Matilde cerró los ojos, el miedo atenazándole la garganta. La fortuna que llevaba encima, las joyas, la conectaban directamente con la furia de Anselmo. Estaba atrapada. Podía escuchar sus pasos acercándose, su voz resonando en los pasillos, cada vez más cerca de su escondite. Su desesperación se transformó en una chispa de audacia. Tenía el diario. Tenía la información que incriminaba a Anselmo. Era arriesgado, locura incluso, pero era su única carta. Por sus hijos, se dijo, por su futuro. El sonido de las botas de don Anselmo se detuvo abruptamente justo fuera de la bodega. Matilde contuvo la respiración.
el corazón latiéndole como un tambor de guerra en su pecho. Podía oler el tabaco rancio y el miedo emanando de él, mezclado con el hedor de la humedad del barco. Una sombra larga se proyectó bajo la puerta entreabierta, y luego, con un chirrido metálico, la puerta se abrió de par en par. La tenue luz de un candil que Anselmo sostenía reveló a Matilde, agazapada entre barriles, con el diario de Vargas y un puñado de joyas envueltas en un pañuelo bien apretado contra su pecho. Los ojos de don Anselmo, pequeños y crueles, se entrecerraron. Un bigote ralo cubría su labio superior, y su frente arrugada por la avaricia se frunció en un gesto de incredulidad y furia. Detrás de él, sus dos matones, hombres robustos y sin piedad, bloquearon la salida. «Vaya, vaya», dijo Anselmo, su voz ronca y untuosa, «pero si es la viuda Matilde. ¿Qué haces tú aquí, mujer? ¿Has venido a robar las migajas que el pobre Vargas dejó?» Una sonrisa perversa torció sus labios. «O quizás, a buscar otro hombre que te mantenga, ahora que tu casa y tus hijos están a punto de ser míos». Matilde sintió que la sangre le hervía, pero se mantuvo firme. Se puso de pie, un movimiento lento pero determinado, sus ojos fijos en los de Anselmo. «No he venido a buscar migajas, don Anselmo, y mis hijos no serán de nadie más que míos. Lo que he encontrado aquí es mucho más valioso que cualquier tesoro que usted esté buscando». Levantó el diario, mostrándolo con una mano temblorosa, pero su voz era sorprendentemente firme. «He encontrado la verdad sobre el pobre señor Vargas y sobre usted». Anselmo parpadeó. Su expresión de burla se desvaneció, reemplazada por una alarma. «Tonterías. ¿Qué sabes tú, una simple mujer, sobre los asuntos de hombres de negocios?» Se acercó un paso, sus ojos ahora fijos en el diario. Los matones permanecieron inmóviles, como perros de caza a la espera de una orden. «Sé que el señor Vargas no murió de causas naturales», dijo Matilde, su voz subiendo un tono, resonando en la pequeña bodega. «Sé que usted lo traicionó, don Anselmo, que lo arruinó, que se apoderó de sus propiedades y que lo dejó morir aquí, en este barco, solo y despojado». Abrió el diario al azar, revelando la escritura apretada. «Y tengo la prueba. Aquí está todo, anotado con la propia mano de Vargas. Cada detalle de sus tratos, sus deudas, sus engaños, su nombre, don Anselmo, aparece en cada página, asociado a la ruina y la muerte de un hombre poderoso». El rostro de Anselmo se puso lívido. La ira que había mostrado antes palideció ante un nuevo y más profundo miedo. «Eso es una invención, una mentira. Dame eso, mujer». Extendió una mano temblorosa para arrebatar el diario, pero Matilde retrocedió, pegándose a la pared. «Ni se le ocurra tocarlo», advirtió, su voz llena de una autoridad que no sabía que poseía. «Si este diario llega a las manos de las autoridades, o de sus socios de la capital, o de cualquier persona influyente que Vargas aún pudiera tener, su reputación, su fortuna, su libertad, todo se desmoronará. Este diario no es solo un papel viejo, don Anselmo, es su perdición». Anselmo se detuvo en seco. El candil en su mano temblaba ligeramente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Sus ojos se movieron rápidamente entre Matilde, el diario y sus hombres. Era un animal acorralado, sopesando sus opciones. Sabía que Matilde no mentía. El diario de Vargas, con sus meticulosas anotaciones, era una amenaza incalculable. «¿Qué quieres, mujer?», preguntó finalmente, su voz baja y cargada de veneno. «No eres tan tonta como pareces». «Quiero mi libertad, don Anselmo», respondió Matilde, con la cabeza en alto. «Quiero la libertad de mis hijos. Usted borrará todas mis deudas, borrará el embargo de mi casa y de mis tierras. Firmará un documento donde conste que ni yo ni mis hijos le debemos nada y que usted nunca más nos molestará». Hizo una pausa, tomando una respiración profunda, «y nos dejará ir. Nos dejará salir de Oaxaca lejos de usted, para siempre». El silencio en la bodega era pesado, solo interrumpido por el leve chirrido del barco meciéndose. Anselmo se pasó la lengua por los labios secos. No podía permitir que ese diario saliera de sus manos. No podía arriesgarse a un escándalo que lo destruiría todo. Pero tampoco quería ceder ante una mujer pobre y desvalida. «¿Y el diario?», preguntó, con un atisbo de esperanza en sus ojos. «Si hago todo eso, me entregarás el diario, ¿verdad?».
Matilde sonrió amargamente. El diario me lo quedo yo, es mi seguro. Si alguna vez usted intenta romper su promesa, o si nos busca de nuevo, el diario saldrá a la luz. Y entonces, don Anselmo, ni todo su oro podrá salvarlo. La ira volvió a inflamar el rostro de Anselmo, pero estaba mezclada con una resignación forzada. La amenaza era clara. Este no era un regateo, era una imposición. Con un gruñido, se volvió hacia sus hombres. Ustedes dos, quédense aquí, no la toquen. Yo voy a arreglar esto. Salió de la bodega, sus pasos resonando pesadamente por el pasillo. Matilde no relajó su guardia. Sabía que Anselmo era un hombre peligroso. Podría estar planeando algo, pero la chispa de esperanza que había encendido en su interior crecía. Esta era su oportunidad. Momentos después, Anselmo regresó, con un rollo de papeles en una mano y una pluma en la otra. Uno de sus hombres trajo una pequeña mesa plegable y un tintero. Con movimientos bruscos, Anselmo redactó los documentos, susurrando maldiciones entre dientes mientras la pluma arañaba el papel. Detalló el borrado de la deuda, la renuncia a la casa y las tierras de Matilde, y una cláusula que prometía no perseguirlos jamás. Matilde observó cada palabra, asegurándose de que no hubiera trampas. Cuando terminó, le entregó la pluma. «Firma aquí, mujer, si es que sabes escribir». Matilde ignoró la burla. Con mano firme, rubricó su nombre en los documentos. Luego, Anselmo firmó con rabia, estampando su sello. «Ahí lo tienes. Ahora, sal de mi barco y no vuelvas nunca más. Y ni se te ocurra pensar que esto ha terminado». «Ha terminado para mí, don Anselmo», replicó Matilde, guardando los documentos con cuidado. «Ahora, lléveme a mis hijos». Anselmo, con un gesto de impaciencia, ordenó a sus hombres que la escoltaran fuera del barco. Matilde, con el diario y los papeles de la libertad bajo el brazo, salió del yate. La tenue luz del amanecer apenas rompiendo la oscuridad. Vio a sus 6 hijos, acurrucados en la orilla, sus pequeños rostros pálidos de miedo y frío. Corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza, las lágrimas de alivio y gratitud brotando de sus ojos. «Estamos a salvo, mis pequeños», les susurró. «Estamos a salvo, nos vamos». Mientras se alejaban del barco, Matilde echó una última mirada al yate. Había encontrado un tesoro, no de oro, sino de libertad. El diario era su escudo, y las joyas que aún apretaba en su pañuelo, un puñado de esmeraldas y un broche de rubí, apenas una fracción de lo que había visto, serían el pasaje a su nueva vida. El diario, sin embargo, había sufrido el daño del agua y la humedad en la bodega. Sus páginas se habían pegado y su tinta corría en algunos sitios, haciéndolo inútil para cualquier uso futuro, excepto como prueba de su existencia. Llegaron a la ciudad al amanecer, exhaustos pero con el corazón lleno de una extraña mezcla de miedo y esperanza. Matilde sabía que no podían quedarse en Oaxaca. Don Anselmo no olvidaría, con el diario ahora ilegible en gran parte, y los pocos documentos que tenía como única garantía, Matilde supo que el verdadero tesoro era la oportunidad de un nuevo comienzo. En un mercado apartado, lejos de las miradas curiosas, Matilde se acercó a un discreto joyero, con la voz apenas un susurro y el corazón latiéndole con la fuerza de la decisión, le mostró el broche de rubí. No era mucho, pero era suficiente. Era el billete a la libertad. Con el dinero en su mano, compró pasajes de tren. «Nos vamos al norte», les dijo a sus hijos, sus ojos brillantes con la promesa de una vida nueva, lejos de la sombra de don Anselmo, donde nadie nos encuentre, donde seremos libres. El silbato estridente del tren rompió el aire quieto de la estación de Oaxaca, un sonido que Matilde sintió resonar en lo más profundo de su pecho, mezclado con el palpitar acelerado de su corazón. Había sido una carrera contra el tiempo, con los pocos pesos del broche de rubí en su mano y la urgencia de dejar atrás la sombra de don Anselmo. Sus 6 hijos, aferrados a sus faldas, miraban con ojos grandes y asustados el vapor que escapaba de la locomotora, una bestia de hierro que los llevaría a lo desconocido. «Rápido, mis niños», le surgió Matilde, su voz un susurro firme mientras los empujaba suavemente hacia el andén. La estación era un hervidero de gente, voces, despedidas y promesas, pero para Matilde y sus hijos no había despedidas, solo una huida silenciosa, un acto de fe. Los billetes, arrugados por la ansiedad,
Se sentían como un tesoro mucho más valioso que cualquier joya. Subieron al vagón de tercera clase, un compartimento ruidoso y abarrotado, donde el olor a polvo, madera vieja y sudor se mezclaba con el de tortillas y chiles. Los niños se apiñaron en un asiento duro, sus pequeños cuerpos apretados, sus cabezas buscando el hombro de su madre. Matilde se sentó al borde, su mirada recorriendo cada rostro en el vagón, cada sombra en el andén, buscando la amenaza que sabía acechaba. La paranoia era una compañera constante ahora, un frío pellizco en la nuca. Mientras el tren empezaba su lento traqueteo, alejándose de la estación y de la ciudad que había sido su hogar, Matilde permitió que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. No era una lágrima de tristeza por lo que dejaba atrás, sino de alivio y de un miedo persistente. Oaxaca, sus calles polvorientas, su pequeña choza, el olor a tierra mojada después de la lluvia, todo quedaba atrás. Y con ello, la imagen de don Anselmo, su risa cruel, la promesa de su venganza. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Pedrito, el más pequeño, su voz apenas audible por el ruido del tren, su cara sucia apoyada en el regazo de Matilde. Ella le acarició el cabello enmarañado. «Lejos, mi amor, donde nadie nos haga daño, donde podremos empezar de nuevo». Su respuesta fue más para sí misma que para él, una letanía, una promesa que debía cumplir. El norte era una palabra vasta, un horizonte incierto, pero Matilde lo había elegido como su ancla, su destino. El paisaje comenzó a cambiar. Las casas de adobe dieron paso a campos de agave y luego a montañas cubiertas de vegetación. El tren avanzaba con una cadencia hipnótica, un latido constante que arrullaba a los niños. Uno a uno, se fueron quedando dormidos, agotados por la emoción y el miedo, sus cabezas desparramadas en el hombro de su madre o en los regazos de sus hermanos mayores. Matilde permaneció despierta, sus ojos fijos en la ventana, viendo el mundo pasar, cada kilómetro una distancia más segura de don Anselmo. Recordó el cofre de joyas en el yate abandonado, el brillo de los diamantes y las perlas, el peso de las monedas de oro. Por un momento, una punzada de arrepentimiento la atravesó. Podrían haber sido ricos, sus hijos podrían haber tenido una vida de opulencia. Pero, ¿a qué precio? La libertad no tenía precio. El terror en los ojos de sus hijos cuando don Anselmo los encontró en el yate, la amenaza en su voz, la sensación de su mano fría sobre el diario. Todo eso se había grabado en su memoria. «El oro no compra la paz», se dijo Matilde en silencio, la frase resonando como un eco de sabiduría ancestral. La paz que ahora sentía, tenue pero real, mientras sus hijos dormían a salvo a su lado, valía más que cualquier fortuna. El diario, aún envuelto en un paño en su pequeño bulto, era un recordatorio constante de la oscuridad de don Anselmo, de la injusticia que había vivido. Pero ahora era solo un pedazo de papel, su valor se había exprimido al máximo, usándolo como un escudo para su supervivencia. El viaje era largo, monótono y lleno de incomodidades. La comida era escasa, consistía en las tortillas frías y el queso seco que Matilde había logrado empacar. Compartía cada bocado con sus hijos, asegurándose de que el más pequeño comiera primero. Les cantaba canciones suaves para mantener sus espíritus. Les inventaba historias de reinos lejanos y niños valientes, historias donde siempre triunfaba el bien y la maldad era derrotada. Cada sonrisa fugaz de sus hijos era un pequeño triunfo, una confirmación de su elección. Pasaron días y noches en el tren. Los paisajes cambiaron una y otra vez, de los áridos desiertos del centro a las fértiles tierras de los valles más al norte. Los niños se adaptaron, aprendiendo a encontrar la diversión en el limitado espacio, en los rostros desconocidos que entraban y salían del vagón. Matilde, sin embargo, permanecía en guardia, su mente siempre un paso adelante, planeando la próxima comida, el próximo refugio, la próxima etapa de su incierta libertad. No sabía exactamente a dónde iban. Al norte era un destino tan vasto como su esperanza. Había escuchado historias de oportunidades en las grandes ciudades, de trabajo en los campos, de una vida menos dura que la que conocían en Oaxaca. Cualquier cosa era mejor que la constante amenaza de don Anselmo, la pobreza asfixiante y la desesperanza de su antiguo hogar. El tren se detuvo en una pequeña estación en medio de la nada, con el sol de la tarde tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Los niños se despertaron, estirándose,
sus ojos curiosos por el nuevo lugar. Matilde se puso de pie, su cuerpo dolorido por las horas de inmovilidad, pero su espíritu firme. «¿Estamos aquí, mamá?», preguntó María, su hija mayor, con un hilo de esperanza en su voz. Matilde miró a su alrededor. No, no era su destino final, solo una parada más en su odisea. Pero al mirar el rostro expectante de María, y luego los de sus otros hijos, se dio cuenta de algo profundo. No importaba dónde estuvieran, mientras estuvieran juntos. La libertad no era un lugar, era el lazo inquebrantable entre ellos, la elección que había hecho por su futuro. «No todavía, mi niña», respondió Matilde, tomando la mano de María con firmeza. «Pero estamos cada vez más cerca. Cada kilómetro es un paso hacia un nuevo comienzo». Y mientras el tren volvía a arrancar, llevándolos más y más lejos de su pasado, Matilde sintió una fuerza renovada, una convicción de que había tomado la decisión correcta, que este viaje, con todas sus dificultades, era el primer aliento de una vida nueva y libre para sus hijos. El camino sería arduo, pero la esperanza, ahora, era su brújula. El traqueteo del tren se volvió el pulso de su nueva existencia. Días y noches se fundían en una sucesión de paisajes borrosos y la monotonía hipnótica de las vías de acero. Matilde observaba cómo la tierra árida de Oaxaca cedía paso a planicies más vastas, luego a colinas suaves y, eventualmente, a una vegetación diferente, un constante recordatorio de la distancia que los separaba de su pasado. Cada amanecer traía consigo una mezcla de alivio por haber sobrevivido otra noche y la punzada de la incertidumbre sobre lo que les depararía el nuevo día. Los niños, al principio excitados por la aventura, comenzaron a sentir el peso del viaje. Sus risas espontáneas se intercalaban con momentos de aburrimiento y quejas silenciosas. Matilde se desvivía por mantenerlos animados. Les contaba historias de animales fantásticos que vivían más allá de las montañas, de héroes valientes que viajaban por el mundo y encontraban tesoros no de oro, sino de sabiduría y amor. Cantaba canciones de cuna antiguas, de esas que su propia madre le había enseñado, con la voz suave y un poco quebrada por el cansancio. Eran melodías que prometían paz y seguridad, aunque la realidad distara mucho de ello. «¿Falta mucho, mamá?», preguntó Juanito, el más pequeño, con los ojos vidriados por el sueño y la suciedad del camino. Matilde lo abrazó, su barbilla apoyada en su cabecita. «No lo sé, mi amor, pero cada paso que damos nos acerca a un lugar donde seremos libres, donde tendremos paz. ¿Recuerdas lo que te dije? Un lugar donde el sol brillará para nosotros sin sombras. Pero tengo hambre», añadió María, la siguiente en edad, con una mirada triste hacia el pequeño envoltorio de tortillas que Matilde había racionado cuidadosamente. El corazón de Matilde se encogía. Los víveres que había podido comprar con el poco dinero obtenido del broche de rubí se agotaban a una velocidad alarmante. Cada tortilla, cada trozo de fruta seca, era un tesoro más valioso que cualquier joya. Se culpaba, por un instante fugaz, por haber vendido la pulsera de esmeraldas que el diario describía, o el collar de perlas que había vislumbrado en aquel yate. Podría haber comprado un sinfín de comida, ropa, un billete más cómodo. Pero el recuerdo del miedo en los ojos de sus hijos, la amenaza inminente de don Anselmo, disipaba cualquier arrepentimiento. La libertad, la posibilidad de un futuro, sin el aliento frío del terrateniente en sus nucas, era su verdadera riqueza. En las paradas, Matilde se mantenía vigilante. Observaba a la gente que subía y bajaba, buscando rostros amables, pero también atenta a cualquier sombra que pudiera recordar a los hombres de Anselmo. Se había teñido el pelo con una preparación casera de hierbas y se había cubierto la cabeza con un rebozo sencillo que había comprado en el tren, intentando pasar desapercibida. Había instruido a los niños para que no hablaran de su origen, de su casa en Oaxaca, ni de la gran casa del señor Anselmo. «Somos de un pueblo pequeño, muy al sur», les había dicho, «y vamos a visitar a una tía lejana». La mentira se sentía amarga en su boca, pero era un escudo necesario. Un día, mientras el tren cruzaba una vasta extensión desértica, el calor se hizo insoportable. El vagón se sentía como un horno, y los niños estaban inquietos, sedientos. Matilde les mojaba los pañuelos con las últimas gotas de agua que les quedaban y se los ponía en la frente, contándoles historias de ríos caudalosos y manantiales frescos. Su propia garganta estaba seca,
Su cuerpo dolía por la falta de descanso, pero no podía permitirse flaquear. Era el pilar de sus 6 pequeños. En una de las estaciones más grandes, donde la gente se agolpaba y el ajetreo era ensordecedor, Matilde vio a una mujer ofreciendo tortillas con queso. El aroma flotó hasta su vagón y los estómagos de los niños rugieron. Por un momento, la tentación de gastar lo poco que le quedaba en una comida decente fue abrumadora, pero sabía que cada centavo era para los billetes que los llevarían más al norte, más lejos. Compró un solo pan dulce y lo dividió en 7 pedacitos minúsculos, uno para cada uno y el último para ella, observando cómo lo devoraban con ojos de gratitud y hambre. «Mamá, ¿sabes qué es lo más bonito de este viaje?», dijo la pequeña Lupita, con el rostro lleno de hollín pero una chispa de curiosidad en los ojos. Matilde sonrió. «¿Qué, mi amor? Que estamos todos juntos», respondió Lupita, aferrándose a la mano de su hermana mayor. «Siempre juntos, ¿verdad?». Esas palabras fueron un bálsamo para el alma de Matilde. Era cierto, no tenían mucho, pero se tenían el uno al otro, y la promesa de esa unión, de esa libertad compartida, era el verdadero tesoro que había elegido. Las joyas, el yate, la venganza contra don Anselmo, todo aquello había quedado atrás, como un sueño febril del que había despertado para abrazar una realidad más dura, pero auténtica. El dinero se agotaba, pero la determinación de Matilde crecía con cada kilómetro. Debía encontrar trabajo pronto, en cuanto llegaran a alguna ciudad que les ofreciera anonimato y oportunidades. La idea de empezar de nuevo, de construir una vida desde cero, era a la vez abrumadora y esperanzadora. Se imaginaba a sus hijos yendo a la escuela, a salvo, con comida en sus estómagos y un techo firme sobre sus cabezas. Una vida sencilla, honrada. Eso era todo lo que pedía. El tren silbó, anunciando una nueva parada. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. Matilde miró por la ventana, hacia el horizonte infinito. Habían viajado mucho, física y emocionalmente. La gélida brisa que se colaba por la ventana no era la misma de Oaxaca. Este viento traía consigo el olor a tierra desconocida, a nuevas posibilidades. No sabía dónde terminaría el viaje, pero sabía que la brújula de la esperanza, alimentada por el amor incondicional a sus hijos, la guiaría. La seguridad y la libertad de su familia eran un anhelo que ninguna joya del mundo podría comprar. Y Matilde estaba lista para enfrentar lo que viniera. Por ellos. El tren siseó, escupiendo un vaho espeso de vapor mientras frenaba con un chirrido metálico. La voz del conductor retumbó. «Próxima parada, El Salto. 5 minutos». Matilde sintió un nudo en el estómago. El Salto. No era la gran ciudad que había imaginado, el crisol de oportunidades que el norte prometía. Por la ventanilla, el paisaje se revelaba monótono, salpicado de nopales y tierra árida, bajo un cielo que empezaba a teñirse de anaranjado y púrpura. El sol se despedía, llevándose consigo las últimas migajas de la luz del día. «¿Ya llegamos, mamá?», preguntó Pedrito, el más inquieto, estirándose para ver. «Sí, hijo, parece que sí», respondió Matilde con una sonrisa forzada. Sus brazos envolvían a la pequeña Rosita, que dormitaba acunada por el traqueteo, mientras Lupita se acurrucaba a su lado. Los gemelos, Miguel y Juan, observaban con ojos curiosos pero cansados, y Sofía, la mayor, leía en su mirada la incertidumbre que Matilde intentaba ocultar. Bajaron del tren con sus pocos bultos, que apenas contenían lo esencial, unas cuantas mudas de ropa, el resto del pan dulce y las botellas de agua que habían llenado en la última parada. La estación de El Salto era poco más que un andén de tierra apisonada y un pequeño cobertizo de madera que servía de oficina. El aire era fresco, diferente al de Oaxaca, con un olor a polvo y a plantas desconocidas. Un puñado de viajeros esperaba el tren en dirección opuesta, mirándolos con la discreta curiosidad que se reserva a los forasteros. «¿Qué hacemos ahora, mamá?», preguntó Sofía, su voz pequeña en el vasto silencio que siguió al motor de la locomotora al arrancar de nuevo, dejando tras de sí una estela de humo y la promesa de un futuro incierto. Matilde miró a sus hijos, uno por uno. Sus rostros, llenos de confianza en ella, le infundieron una fuerza renovada. No podían quedarse en la estación. Necesitaban un lugar donde pasar la noche, aunque fuera bajo un techo de lona. «Vamos a buscar un lugar seguro, mis amores». «Ya verán», dijo, y ajustó la manta que llevaba al hombro,
donde envolvía la escasa vajilla que había logrado salvar. Caminaron por un sendero polvoriento que se alejaba de la estación. A lo lejos se divisaban algunas luces titilantes, un indicio de que el Salto no era solo un par de casas. Matilde sintió el peso de sus decisiones, pero no el arrepentimiento. El diario de Anselmo se había deshecho en el viaje, y el broche de rubí había sido un último sacrificio para comprarles esta oportunidad. La libertad, el simple hecho de que don Anselmo no pudiera encontrarlos, era un tesoro que ninguna joya podría igualar. La vida de opulencia que el yate prometía se había desvanecido como un sueño, pero la libertad, esa, era real y tangible en cada paso que daban. El camino los llevó al pequeño caserío. Las casas eran humildes, de adobe y techos de teja, algunas con pequeñas parcelas cultivadas a los lados. El aroma a frijoles y tortillas recién hechas flotaba en el aire, un recordatorio del hambre que empezaba a sentir. Los niños caminaban en silencio. Solo el suave murmullo de Lupita, canturreando una tonada infantil, rompía la quietud. Vieron una posada sencilla, con un letrero de madera carcomida que apenas se leía. La Buena Estrella. Matilde dudó. El poco dinero que le quedaba tendría que estirarse al máximo. Entrar allí significaba gastar una parte importante, pero no podía arriesgar la seguridad de sus hijos durmiendo al raso. Con el corazón en un puño, empujó la puerta. Un hombre robusto, de rostro curtido y mirada amable, estaba detrás de un mostrador. «Buenas noches», dijo Matilde, intentando sonar segura. «Necesitamos una habitación para esta noche. Somos 6». El hombre la miró de arriba a abajo, y luego a los 6 niños que se apiñaban detrás de ella. 6, dice. «Es mucho para una sola cama, señora, y somos un pueblo pequeño. No tenemos lujos aquí. Cualquier cosa sirve, señor. Con que sea un techo seguro», suplicó Matilde. El hombre rascó su barba. «Tengo un cuarto al fondo. No es mucho, pero tiene 2 camas viejas. Les cobraré lo justo», dijo una cifra que hizo que el corazón de Matilde diera un vuelco. Era más de lo que esperaba, pero no había otra opción. «Está bien», dijo, sacando con lentitud unas pocas monedas de su pequeño zurrón. Mientras el hombre los guiaba a la habitación, Matilde sentía la amargura de su pobreza. Había tenido la oportunidad de ser rica, de no tener que preocuparse nunca más por el dinero, pero había elegido otra cosa. Había elegido la vida, la libertad de sus hijos, y aunque ahora doliera, sabía que había hecho lo correcto. El peso de un tesoro habría sido una carga, una sentencia de muerte quizás, si Anselmo los hubiera alcanzado. Ahora eran solo una familia humilde en busca de un nuevo comienzo. La habitación era pequeña, con paredes blanqueadas a la cal y ventanas que daban a un patio interior. Las 2 camas chirriaban bajo el peso de los niños, que se apretaban para caber. Matilde les repartió el resto del pan dulce y el agua, observándolos comer con la devoción de quien no sabe cuándo será su próxima comida. «Mañana buscaremos trabajo», les dijo, «en lo que sea, y saldremos adelante. Siempre lo hemos hecho». Sofía asintió. «Sí, mamá, nosotros te ayudaremos». Pedrito, con la boca llena, dijo, «Ya no está el hombre malo, ¿verdad?». Matilde sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. «No, mi amor, ese hombre ya no está. Estamos a salvo. Estamos libres». Esa noche, mientras los niños dormían, Matilde se sentó junto a la ventana abierta. La luna llena iluminaba el patio, proyectando sombras largas y misteriosas. El aire de El Salto era diferente, no cargado con el miedo o el recuerdo de la pobreza extrema de Oaxaca. Era un aire de posibilidad, de un lienzo en blanco. Estaba agotada, física y emocionalmente, pero una paz profunda la invadía. Había renunciado a la riqueza material, pero había ganado algo mucho más valioso, la tranquilidad de saber que sus hijos estaban a salvo, que podían soñar sin la sombra de don Anselmo. Mañana sería un nuevo día, un día para buscar trabajo, para encontrar un lugar más permanente, para empezar a tejer la red de una nueva vida. Sería difícil, lo sabía, pero Matilde ya no era la viuda asustada que vivía bajo la bota de un tirano. Era una leona, una madre que había cruzado desiertos, reales e imaginarios, por el bienestar de su prole, y el sol, al salir sobre El Salto, la encontraría lista, con la esperanza como su única riqueza, y el amor de sus hijos como su más preciado tesoro. El sol de El Salto no era el mismo sol de Oaxaca,
pero Matilde lo sintió con la misma fuerza sobre su rostro. Se despertó antes que los niños. La habitación pequeña y húmeda, apenas iluminada por la tenue luz que se colaba por la única ventana. El colchón era viejo y duro, y sus músculos le dolían por el viaje y la tensión acumulada de los días pasados. Pero no era un dolor de derrota, sino de batalla, de una guerra ganada. Se levantó con cuidado para no despertar a los pequeños, que dormían apiñados en la única cama y en unas mantas viejas sobre el suelo de tierra. Sus rostros, aún con la inocencia del sueño, eran su motor, su brújula. Los miró, uno a uno. El pequeño Juanito, abrazado a un trapo sucio, la dulce Sofía, con una sonrisa apenas perceptible, los mellizos, Pedro y Pablo, respirando al mismo compás, la curiosa Elena, siempre con un mechón de pelo en la cara, y el mayor, Miguel, con una expresión seria incluso dormido, el peso invisible de ser el hermano mayor ya marcado en sus facciones. Despertar, pensó Matilde, es una oportunidad. Tenía unas pocas monedas, lo que quedaba de la venta de aquel broche de rubí que, milagrosamente, el diario había protegido al desintegrarse. Era una miseria, apenas suficiente para un par de comidas. Tenía que encontrar trabajo, y rápido. Salió de la habitación, dejando a los niños durmiendo, y se aventuró por las calles de El Salto. El pueblo era bullicioso, lleno de gente. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de la tierra mojada y el sudor. Había un pequeño mercado donde mujeres vendían frutas, verduras, tortillas y chiles secos. Hombres con sombreros anchos pasaban a caballo o con carretas tiradas por burros. Parecía un lugar de trabajo duro, pero también de comunidad. Matilde caminó con paso firme, observando, escuchando. Buscó letreros de se busca o ayuda, pero no encontró nada obvio. Vio una lavandería, una panadería, algunas tiendas de abarrotes. Se detuvo frente a un taller donde el chirrido de la madera cortada resonaba en el aire. No tenía habilidades especiales, no sabía leer ni escribir más allá de firmar su nombre. Toda su vida había sido esposa y madre, bajo el dominio de don Anselmo. Ahora era libre, pero esa libertad venía acompañada de una cruda realidad, la falta de medios. Recordó el cofre lleno de joyas, el diario, la comida en el yate. Por un instante, una punzada de arrepentimiento la atravesó. Podrían haber vivido como reyes, con un futuro asegurado. Pero luego, la imagen de don Anselmo, con sus ojos fríos y su sonrisa burlona, apareció en su mente. No, había elegido la seguridad, la paz, la oportunidad de construir algo propio, sin cadenas. Había elegido la vida. Se acercó a una mujer mayor que vendía tamales en una esquina. Su rostro, curtido por el sol, mostraba amabilidad. «Buenos días», dijo Matilde, su voz un poco ronca. «Disculpe, ¿sabe si hay algún trabajo por aquí para una mujer que necesita alimentar a 6 hijos?» La anciana la miró con curiosidad. «6 hijos», dice. «Dios la ampare. Aquí el trabajo es duro, mi niña. Pocas manos sobran. ¿Sabe cocinar? ¿Sabe lavar? ¿Limpiar casas?» «Sé hacer todo eso, señora, y aprenderé lo que sea necesario», respondió Matilde, con la cabeza en alto. La tamalera pensó un momento, pues doña Ramona, la dueña de la panadería, siempre busca ayuda para amasar, pero paga poco y es de madrugada. Y doña Lupe, la del lavadero, a veces necesita manos si hay mucho que lavar. Vaya usted y pregunte. Con el no ya cuenta. Matilde le agradeció y se dirigió a la panadería. El olor dulce y reconfortante la envolvió. Doña Ramona, una mujer grande y de brazos fuertes, estaba amasando con vigor. «Buenos días», dijo Matilde de nuevo. «Vengo a preguntar si necesita ayuda». Doña Ramona la interrumpió sin levantar la vista. «No hay cupo, muchacha. Ya tengo mis ayudantes». El corazón de Matilde se encogió, pero no se rindió. «Puedo trabajar a prueba, sin pago al principio. Solo necesito un poco de comida para mis hijos». Doña Ramona la miró por primera vez, sus ojos penetrantes. Vio en Matilde no solo desesperación, sino una chispa de determinación. «¿A prueba? ¿Sin pago? ¿Y de dónde es usted, que viene a ofrecer tal cosa?» «Soy de Oaxaca, señora, buscando una nueva vida para mis hijos. Acabamos de llegar». La panadera suspiró. «Mañana, al canto del gallo. Si aguanta el ritmo y no me roba la masa, hablamos de pago, pero no prometo nada». Era algo,
Era un comienzo. Matilde sintió un alivio inmenso. Gracias, muchísimas gracias, doña Ramona. No la defraudaré. Volvió con los niños, que ya estaban despiertos y hambrientos. Con sus últimas monedas, compró unas tortillas y frijoles en el mercado. No era mucho, pero era comida caliente. «Mamá, ¿encontraste trabajo?», preguntó Miguel, los ojos llenos de esperanza. «Sí, mi amor. Mañana empezaré en la panadería de doña Ramona. Por ahora, tenemos esto», dijo, repartiendo la comida. Los niños comieron con avidez. Matilde los observó, el peso de la responsabilidad un constante recordatorio en su pecho. La paz de la noche anterior se mezclaba ahora con la ansiedad del día a día, pero la determinación era más fuerte. Esa tarde, mientras los niños jugaban cerca de la habitación, Matilde decidió lavar algunas de sus pocas ropas en una pila pública. Ahí se encontró con otras mujeres del pueblo. Escuchó sus conversaciones, las costumbres, los chismes. Se enteró de que El Salto era un pueblo de paso para comerciantes y arrieros, lo que significaba que siempre había gente nueva y quizás nuevas oportunidades. También se enteró de que había una escuela, aunque humilde, donde los niños podían aprender. Ese pensamiento la llenó de una alegría profunda. Sus hijos, con educación, tendrían un futuro diferente al suyo. Al caer la noche, la pequeña habitación se volvió a llenar del calor de sus cuerpos. Matilde contó un cuento improvisado sobre un pájaro valiente que construía un nuevo nido en un árbol más fuerte, lejos del águila malvada. Los niños se durmieron con la esperanza en sus pequeños corazones. Matilde permaneció despierta, mirando el techo bajo. Mañana sería otro día, un día de trabajo duro, de pies cansados y manos doloridas, pero sería un día sin miedo, sin la sombra de don Anselmo. Era libre, sus hijos estaban a salvo, y eso lo sabía con la certeza que solo una madre puede tener, valía más que todos los tesoros del mundo. El broche de rubí, el diario, el yate, todo aquello era un recuerdo lejano. Aquí, en El Salto, con sus hijos a su lado, comenzaba su verdadera riqueza, la de una vida construida con esfuerzo, amor y la inquebrantable voluntad de una madre. El primer rayo de sol se coló por la pequeña ventana de la humilde habitación, pintando de un tenue naranja el rostro de Matilde. Era la mañana siguiente a su llegada a El Salto, su primer día de prueba en la panadería de doña Ramona. El cansancio de los días de huida y la noche, sin descanso profundo, aún pesaban en sus huesos, pero una energía nueva, una mezcla de esperanza y urgencia, la impulsó a levantarse antes de que el gallo cantara. Sus hijos dormían plácidamente, apiñados en la colchoneta en el suelo, sus pequeños cuerpos exhalando la inocencia que ella juraba proteger. Les dedicó una última mirada cargada de amor y un beso silencioso a la más pequeña, antes de deslizarse fuera. El aire fresco de la mañana le acarició la cara mientras caminaba por las calles, aún silenciosas de El Salto. El aroma a leña quemada y a tierra húmeda delataba la vida rural que apenas despertaba. Una vida sencilla, sin las sombras amenazantes del pasado. La panadería de doña Ramona no estaba lejos, un pequeño local de adobe con un letrero de madera descolorido que apenas decía pan. Al abrir la puerta, el calor y el embriagador olor a masa fermentada, a levadura y a pan recién horneado, la envolvieron al instante. Un bálsamo reconfortante después de tantos días de incertidumbre y miedo. Doña Ramona, una mujer de facciones duras pero ojos vivaces, ya estaba con las manos en la masa, literalmente. Su cabello cano recogido en un moño apretado, su mandil blanco salpicado de harina, era la imagen de la dedicación. Levantó la vista al oír a Matilde. «A tiempo, gata», dijo con una voz áspera que no admitía réplicas pero que carecía de hostilidad. «Aquí no se duerme hasta tarde. ¿Sabes lo que es la panadería, muchacha?». Matilde asintió con firmeza, el corazón latiéndole con una mezcla de ansiedad y determinación. «Sé trabajar, doña Ramona, lo que sea que necesite. No me asusta el esfuerzo». Y Matilde trabajó. Con manos que, aunque nunca habían amasado pan, estaban acostumbradas al esfuerzo del campo y de la vida dura, se sumergió en el ritmo febril de la panadería. Aprendió a amasar con la fuerza de sus hombros y el compás de su aliento, a extender la masa con la palma abierta, a dar forma a los bollos y las conchas con la delicadeza de sus dedos. Aprendió a sentir la temperatura del horno con solo acercar la mano, a distinguir el punto exacto en que el pan estaba listo,
dorado y crujiente. Doña Ramona la observaba, sus ojos escudriñando cada movimiento, sin una palabra de aliento, pero tampoco de reproche. El sudor corría por la frente de Matilde, su espalda dolía, sus pies se resentían, pero cada pan que sacaba del horno, fragante y perfecto, era una pequeña victoria, un ladrillo más en la nueva vida que construía para sus hijos. Por ellos, se decía Matilde en sus pensamientos, por cada uno de mis 6 tesoros. Al mediodía, doña Ramona le ofreció una pieza de pan y un vaso de atole humeante. «Esto es lo que hay», dijo, con un ademán que indicaba que no esperara más. «No hay pago aún, lo sabes bien». «Lo sé», respondió Matilde, saboreando cada bocado. La comida era sencilla, pero en su corazón sentía que valía más que un banquete de reyes. Era el fruto de su propio esfuerzo, la promesa tangible de sustento para los suyos. Los niños, mientras tanto, pasaban el día explorando los alrededores de su nueva casa, bajo la supervisión de Juan y Elena, los mayores. Se maravillaban con los animales de corral, con el río cercano y con los pocos niños del pueblo que, al principio cautelosos, empezaban a acercarse con curiosidad. La calle era su patio de juegos, y la seguridad de El Salto, su nueva libertad. Los días se transformaron en semanas. La rutina era agotadora, una danza incesante entre la panadería y el cuidado de su familia. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba sin descanso hasta el mediodía, volvía a su humilde cuarto para ver a sus hijos, les daba de comer lo poco que conseguía con los panes del día anterior, que doña Ramona ahora le apartaba, y luego regresaba a la panadería hasta que caía la noche. Su cuerpo se resentía, pero su voluntad permanecía inquebrantable. Sus hijos se adaptaron con una resiliencia asombrosa, y Matilde les prometía cada noche que pronto tendrían una vida mejor, que irían a la escuela, que ya no pasarían hambre. Doña Ramona, con el tiempo, empezó a suavizar su semblante. Había visto la determinación inquebrantable de Matilde, la forma en que sus ojos brillaban con un propósito que iba más allá del dinero. La panadera, que había vivido su propia cuota de dificultades, reconoció en Matilde a una alma gemela. Un día, mientras Matilde enrollaba masa para las empanadas, doña Ramona le dijo con una voz menos áspera de lo habitual: «No eres como las otras, Matilde. Tienes agallas. Tus manos son fuertes, pero tu espíritu es más fuerte aún. Y tus hijos son como pequeños robles. Saben esperar su turno». Ese día, al anochecer, Matilde regresó a su habitación para encontrar una pequeña bolsa de tela sobre la mesa, junto con una pieza de pan de dulce que doña Ramona nunca regalaba. Dentro de la bolsa había unas cuantas monedas de plata, junto con una nota escrita con letra temblorosa: «Para tus hijos. Es el adelanto de tu primer sueldo. Y por si te sirve, en la escuela de la iglesia necesitan ayuda con la limpieza por las tardes. Habla con el padre Mateo. No hay muchas oportunidades por aquí, pero si sabes buscarlas, las encuentras». Las lágrimas brotaron de los ojos de Matilde. Era poco dinero, apenas lo suficiente para un par de comidas decentes y quizá algo de fruta fresca, pero era el primer pago, la primera prueba tangible de que el esfuerzo valía la pena. La mención de la escuela, aunque para limpiar, representaba una nueva oportunidad, una que tal vez pudiera acercar a sus hijos a la educación que tanto anhelaba para ellos. No era el tesoro escondido en el yate, ni el poder de un diario de un hombre rico, pero era la base sólida de un futuro, forjada con el sudor de su frente. «Mañana», pensó Matilde, apretando la bolsa de monedas contra su pecho, «mañana hablaremos con el padre Mateo». La esperanza era un músculo que se había fortalecido con cada día de trabajo, con cada sonrisa de sus hijos, con cada pan que horneaba. El recuerdo de don Anselmo, del yate y del tesoro, se desvanecía un poco más con cada amanecer en El Salto. Lo que Matilde tenía ahora era más valioso: la dignidad del trabajo, la seguridad de sus hijos y la promesa de un futuro construido con sus propias manos y su inquebrantable voluntad. A la luz tenue de la vela, Matilde observó a sus hijos dormir. Sus rostros, antes marcados por el miedo y la incertidumbre, ahora reflejaban una paz renovada. Eran libres, a salvo, y aunque el camino era largo y estaba lleno de desafíos, cada paso que daban en El Salto era un paso hacia la verdadera riqueza, la de una vida forjada en la libertad y el amor incondicional de una madre. La brisa nocturna trajo el leve aroma a pan,
recordándole el arduo trabajo del día y la promesa del mañana, una promesa que Matilde estaba decidida a cumplir. El sol de la mañana se asomó por las ventanas de la pequeña casa, pintando de dorado el polvo suspendido en el aire y la cara de Matilde, que ya estaba de pie. La promesa del mañana, esa que había sentido con tanta fuerza la noche anterior, se había convertido en la determinación del presente. Sus hijos aún dormían, algunos acurrucados en el mismo petate, otros en el suelo cubiertos con mantas raídas. Los observó un momento, el corazón rebosante de un amor que era su motor y su brújula. Para ellos, por ellos, todo valía la pena. Se preparó un café de olla, el aroma especiado llenando la humilde estancia. Mientras sorbía el líquido caliente, repasó mentalmente lo que le diría al padre Mateo. No pediría caridad, sino trabajo. Ofrecería su fuerza, su tiempo, su honestidad. La limpieza de la iglesia y la escuela, ¿qué más podría hacer? Sabía coser, cocinar, cuidar niños, cualquier cosa que le permitiera sostener a su familia con dignidad. Cuando el sol estuvo un poco más alto y los primeros gallos cantaron con insistencia, despertó a los niños. «Arriba, mis tesoros. Hoy es un día importante», les dijo con una sonrisa inusual en su rostro. Una sonrisa que reflejaba no solo cansancio, sino también esperanza. Los pequeños, acostumbrados a la disciplina de su madre, se levantaron sin chistar, aunque con el sueño aún pegado a sus ojos. Desayunaron tortillas de maíz con frijoles que Matilde había cocinado el día anterior, y bebieron el resto del café, aguado para que alcanzara para todos. Dejó a los mayores al cuidado de los más pequeños, y les dio instrucciones claras. «No salgan de la casa, cuiden a sus hermanos, volveré pronto», con el corazón en un puño por dejarlos solos, pero sabiendo que no había otra opción, Matilde se ajustó su rebozo y salió. La caminata hacia la iglesia no era larga. El salto, aunque prometedor, era aún un pueblo pequeño. Al llegar, la iglesia de adobe se alzaba modesta pero imponente frente a ella. Tomó una bocanada de aire y empujó la pesada puerta de madera. En el interior, el padre Mateo estaba barriendo el pasillo central, una tarea que, por su porte, parecía poco común para él. Al verla, se detuvo, apoyando la escoba contra un banco. Su rostro era bondadoso, arrugado por el sol y los años de servicio. «Buenos días, padre», dijo Matilde, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Buenos días, Matilde. ¿En qué puedo ayudarte?», respondió el sacerdote con una voz grave pero amable. «Doña Ramona me sugirió que viniera a verlo, padre. Entendí que podría haber trabajo en la escuela de la iglesia. Necesito trabajar, padre. Tengo 6 hijos que alimentar y educar. Soy fuerte, trabajadora y muy dispuesta», explicó Matilde, sin rodeos, mirando al padre Mateo directamente a los ojos. No había rastro de pena en su mirada, solo una resolución inquebrantable. El padre Mateo la observó con atención, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Doña Ramona me comentó sobre ti. Dijo que eres una mujer de gran fortaleza». «Sí, Matilde, hay trabajo, siempre hay trabajo en la casa de Dios y en la educación de los niños. Necesitamos a alguien que mantenga limpia la iglesia, las aulas de la escuela, y que ayude con la preparación de los almuerzos para los niños más pobres que asisten a clases». El corazón de Matilde dio un brinco de alegría. Limpieza y cocinar. Era perfecto. «Acepto, padre. Gracias. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Cuánto será el salario?» «Puedes empezar mañana mismo, si así lo deseas. El pago no es mucho en monedas, Matilde, lo sabes, pero tendrás un techo seguro para tus hijos mientras estén en la escuela, comida para ellos, y un pequeño salario que te permitirá comprar lo esencial. Más importante aún, tus hijos podrán asistir a la escuela sin costo alguno. La educación es la verdadera riqueza. Matilde, ¿no lo crees?». Matilde sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Sí, padre, la creo con todo mi ser. Mis hijos podrán estudiar. Es más de lo que jamás soñé. Gracias, de verdad, gracias». El padre Mateo asintió. «Bienvenida, Matilde. El Señor te ha traído a este lugar, y sé que harás un gran trabajo. Mañana por la mañana, ven temprano y te mostraré las tareas y a los niños». Con el alma en calma y un torbellino de emociones positivas, Matilde regresó a casa. La noticia trajo una ola de entusiasmo a los niños, especialmente a los mayores, que entendieron la importancia de poder ir a la escuela.
Por primera vez en mucho tiempo, la casa de Matilde no solo tenía un techo, sino también una promesa tangible de futuro. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de trabajo duro, pero gratificante. Matilde limpiaba la iglesia con una meticulosidad admirable, dejando los altares relucientes y los bancos de madera brillando. En la escuela, las aulas antes polvorientas ahora estaban impecables, listas para recibir a los pequeños estudiantes. Sus manos, que habían labrado la tierra y remendado la ropa, ahora preparaban sopas nutritivas y guisos sencillos en la cocina de la iglesia, el aroma llenando los pasillos y atrayendo a los niños hambrientos. Lo mejor de todo era ver a sus propios hijos en el aula. Miguel, el mayor, absorbía cada palabra del maestro con avidez, su mente curiosa brillando. Rosa, con su cabello oscuro trenzado, aprendía a escribir las primeras letras, sus pequeños dedos aferrados al lápiz con determinación. Los más pequeños jugaban en el patio bajo la supervisión de las hermanas de la caridad, sus risas llenando el aire. Matilde los observaba desde la cocina, o mientras barría un pasillo, y su corazón se expandía de orgullo. Cada noche, al caer el sol, Matilde regresaba a su hogar, cansada pero satisfecha. Las monedas que el padre Mateo le entregaba al final de la semana, aunque pocas, eran suyas, ganadas con el sudor de su frente. Con ellas compraba harina, azúcar, alguna pieza de fruta fresca, pequeños lujos que ahora podían permitirse. La vida en el Salto no era fácil, pero era suya, construida por su propia mano. A veces, por la noche, cuando el silencio se adueñaba del pueblo y solo se oía el canto de los grillos, Matilde recordaba el yate, el diario de don Anselmo, las joyas escondidas, la pulsera de diamantes, el collar de esmeraldas, un tesoro que habría cambiado su vida por completo, que la habría sacado de la pobreza de un plumazo. Pero también recordaba el miedo, la incertidumbre, la amenaza constante de don Anselmo. Cerraba los ojos y veía la cara de sus hijos, sonriendo, seguros, libres. Y en ese momento sabía que había tomado la decisión correcta. El rubí que había vendido para comprar los pasajes de tren había sido el precio de su libertad. La verdadera riqueza no estaba en las piedras preciosas, sino en la paz de saber a sus hijos a salvo, en la posibilidad de darles una educación, en la dignidad de su trabajo. La brisa nocturna seguía trayendo el aroma a pan, pero ahora también el de la tierra mojada después de una lluvia y el leve murmullo de las voces de sus hijos dormidos. Eran sonidos de hogar, de una vida ganada, de un futuro que, aunque incierto, ahora se construía sobre bases sólidas de amor, trabajo y libertad. Matilde suspiró, no de cansancio, sino de una profunda gratitud. El camino que había elegido era el más difícil, sí, pero también el más verdadero. Y en cada amanecer veía la promesa de que ese camino valdría la pena, una y otra vez. Los días se tejían en el Salto con la cadencia de la vida que Matilde había elegido, una melodía compuesta de trabajo honesto, risas infantiles y la tranquilidad de un techo seguro. Ya no eran los amaneceres teñidos de ansiedad en Oaxaca, sino la promesa silenciosa de un nuevo día que se abría en el horizonte. El sol se colaba por la ventana de su pequeña casa, despertando a los niños con un abrazo cálido. El aroma del café humeante y las tortillas recién hechas llenaba el aire, un perfume que para Matilde era más preciado que cualquier esencia exótica. Sus hijos, antes hambrientos y asustados, ahora se levantaban con el brillo de la curiosidad en los ojos, listos para devorar no solo el desayuno, sino también el conocimiento que les esperaba en la escuela. «Madre, he aprendido a escribir mi nombre completo», exclamaba el pequeño Miguel, mostrando con orgullo una hoja garabateada. Matilde le sonreía, sus ojos cansados pero llenos de una luz infinita. «Eres un niño muy inteligente, mi amor. Sigue así». Cada logro, por pequeño que fuera, era para ella un tesoro inestimable, una joya que se pulía con cada hora de estudio de sus hijos. Elena, la mayor, ya ayudaba a su madre en la cocina y leía cuentos a sus hermanos menores con una voz dulce y melodiosa, soñando con ser maestra. Los más pequeños jugaban en el patio de la escuela, ajenos a las sombras del pasado, su risa resonando libre y sin preocupaciones. Matilde se sentía parte de El Salto, una pieza esencial en el engranaje de la comunidad. En la cocina de la iglesia, sus manos expertas preparaban platillos
que alimentaban tanto el cuerpo como el espíritu. Las otras mujeres del pueblo la miraban con respeto, admirando su fortaleza y la dignidad con la que había levantado a sus hijos sola. Hablaban de Matilde como la señora que vino del sur, que tiene un temple de acero y un corazón de oro. Ella, por su parte, encontraba consuelo en la camaradería, en los chismes inocentes y en la simple compañía que tanto le había faltado. A veces, al caer la tarde, sentada en el humilde porche de su casa, mientras el cielo se vestía de anaranjados y violetas, su mente viajaba hacia atrás, hacia la costa de Oaxaca. Recordaba el yate varado, el olor a salitre y a lujo abandonado, el brillo frío de las joyas escondidas, la rabia contenida de don Anselmo. Era una imagen lejana, casi como un sueño, una pesadilla de la que había despertado. El diario, con sus secretos oscuros y sus nombres, se había desintegrado con el tiempo, una prueba física que ya no existía, pero cuyo poder había sido real. El tramo de rubíes que vendió en la ciudad, el único recuerdo tangible de aquella fortuna, se había convertido en billetes de tren que la llevaron a ella y a sus hijos a una nueva vida. No se arrepentía ni por un instante. ¿Qué hubiese sido de nosotros si me hubiese aferrado a aquello?, se preguntaba a veces. La respuesta era un escalofrío. Quizás la opulencia, sí, pero también la constante amenaza, la eterna vigilancia de Anselmo, el temor a ser descubiertos, a que sus hijos crecieran con el peso de un secreto peligroso. Había elegido la paz, la tranquilidad, la libertad de caminar por la calle sin mirar por encima del hombro. Había elegido que sus hijos tuvieran un futuro sin esa sombra. La verdadera riqueza, pensaba Matilde, no se medía en el peso del oro ni en el fulgor de las gemas. Se medía en el sonido de las carcajadas de sus hijos, en la calidez de sus abrazos, en la promesa de un lápiz y un cuaderno que abría puertas a mundos desconocidos. Se medía en la satisfacción de una jornada de trabajo honesto, en el respeto de sus vecinos, en la capacidad de mirar a sus hijos a los ojos y saber que había hecho todo lo posible, y lo mejor, para ellos. Una noche, Elena se acurrucó a su lado. «Madre», le dijo, «cuando sea maestra, voy a enseñarle a todos los niños del pueblo a leer, para que nadie se quede sin saber las historias del mundo». Matilde la abrazó fuerte, sintiendo el latido de su corazón joven y lleno de esperanza. En esa aspiración noble, en esa chispa de bondad y anhelo de conocimiento, Matilde veía el verdadero legado. Sus hijos no heredarían fortunas materiales, pero sí algo mucho más valioso: la educación, la moral, la capacidad de forjar su propio destino. Ella les había dado las herramientas para construir una vida digna y plena, una vida que no estaría sujeta a los caprichos de hombres poderosos ni a los peligros de riquezas ocultas. El recuerdo de don Anselmo se había desvanecido casi por completo, reducido a una vaga anécdota de un pasado que ya no le pertenecía. La justicia, si es que alguna vez la hubo para él, era un asunto que ella había entregado al tiempo y al destino, contenta de saberse lejos de su alcance. Ella, la viuda Matilde, la mujer que había encontrado un tesoro y lo había cambiado por la libertad y el amor de sus hijos, había ganado la batalla más importante de todas. Los años pasaron, y Matilde siguió siendo el pilar de su familia, su fuerza inquebrantable, su guía silenciosa. Sus hijos crecieron y prosperaron, algunos convirtiéndose en maestros, otros en artesanos respetados, todos ellos ciudadanos honestos y de buen corazón, llevando consigo la enseñanza de su madre, que la verdadera riqueza no se acumula, sino que se construye con esfuerzo, se comparte con amor y se valora con gratitud. Y en cada puesta de sol en el Salto, mientras las sombras se alargaban y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo oscuro, Matilde sentía una paz profunda, una serenidad que el oro jamás podría comprar. Sabía que había elegido el camino correcto, el camino del corazón, el camino que la llevó no a un cofre de joyas, sino a la felicidad más genuina: ver a sus hijos libres, educados y amados. Su historia no era la de una mujer que había encontrado una fortuna, sino la de una madre que había sabido qué era lo verdaderamente valioso y lo había salvaguardado con su propia vida. Y en ello, Matilde, la viuda de Oaxaca, encontró su propia e imperecedera riqueza.